con la segunda parte de cinemática, en la que vamos a extender lo que estuvimos viendo la clase pasada, que nos restringimos a movimientos en una dimensión, a movimientos en más de una dimensión. En particular vamos a ver movimientos en dos dimensiones, después la extensión a movimientos en el espacio es casi trivial. Entonces recuerden que lo que empezamos a hacer fue analizar el movimiento de los cuerpos, sin importarnos cuáles eran las causas que lo generaban, es decir, los movimientos, los cuerpos por algún motivo se movían, no sabíamos por qué, pero eso es lo que analizaremos más adelante. Pero lo que pretendíamos era poder encontrar expresiones que nos permitan a nosotros describir el movimiento de esos cuerpos en el espacio, en función del tiempo. Para eso definimos un vector posición, con el cual podíamos referenciar en un cierto sistema de coordenadas que nosotros elegíamos la posición del cuerpo, y lo que buscábamos después era una expresión que nos permita escribir ese vector posición o esa posición del cuerpo en función del tiempo. Y en particular nos concentramos en los movimientos con aceleración constante. Entonces vamos a hacer algo similar ahora, pero vamos a darle libertad al cuerpo ahora que se pueda mover, no en línea recta, como los movimientos que analizábamos la semana pasada, sino que ahora vamos a permitir que el cuerpo pueda moverse en un espacio bidimensional, es decir, en lo que sería el plano de la hoja. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula que se mueve bajo una cierta trayectoria, que acá está marcada con esta curva, y vamos a elegir un sistema de coordenadas cartesiano para describir la posición de la partícula a través de un vector posición, que va a tener como siempre origen en el origen de coordenadas de nuestro sistema, y el extremo de ese vector posición va a estar en la posición de la partícula. Entonces, en un tiempo inicial, para nuestro análisis que vamos a hacer, la partícula se va a encontrar en la posición que yo denominé A, y su posición va a estar representada a través del vector RI. Un instante de tiempo después, la partícula se va a haber movido, ¿sí? Siguió esta trayectoria, se movió, y un instante t final, t sub f, la partícula se encuentra en esta nueva posición B, descrita por el vector RF. Los vectores, tanto el inicial como el final, los podemos escribir a través del par ordenado de las coordenadas de la partícula, o a través de la expresión canónica del vector. Acuérdense que lo escribíamos como la coordenada en X por el versor Y, el versor Y me definía la dirección en el eje X, más la coordenada Y por el versor J, que me definía la dirección en la coordenada J, en la coordenada Y. Estos eran versores, eran módulos de vector de módulo unitario. Entonces, en estas condiciones podemos definir, como ya lo hicimos anteriormente, el vector desplazamiento, que no es otra cosa que la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial. Entonces les dejo a ustedes para que después lo hagan usando la regla del paralelogramo. Si hacen RF menos RI, acuérdense que para restar un vector lo que hacíamos era sumar el opuesto, o sea que habría que graficar el opuesto de RI, que sería un vector que iría por acá, y si hacen esa suma por el paralelogramo les va a dar un vector más o menos por acá, que corresponde justamente al vector que va desde el extremo de R inicial al extremo de R final. Entonces, en esas condiciones, así como lo hicimos en una dimensión, podemos definir la velocidad media durante ese intervalo. El vector velocidad media, fíjense que ahora específicamente ahora sí estoy escribiendo la flechita arriba, hay una línea acá que describe que lo que estoy calculando es una cantidad media o promedio, pero vectorial, que va a ser igual al cociente entre el vector desplazamiento delta R y el intervalo de tiempo en el cual ese desplazamiento se da, o sea, RF menos RI sobre delta T, T final menos T inicial. Esta velocidad media, como ya vimos anteriormente, es independiente de la trayectoria, solo depende de los vectores posición inicial y posición final. Entonces es una cantidad que en principio no nos da mucha información o pierde información en cuanto al desplazamiento, entonces vamos a buscar algo que sea más útil. Por eso lo que vemos es
que lo que podemos hacer es ver qué pasa cuando reducimos ese intervalo de tiempo delta t. ¿Sí? Cuando el intervalo de tiempo delta t se hace menor, este punto B se va a acercar al punto A. Entonces, cuando eso sucede, lo que vemos es que la dirección de delta R cambia, va cambiando la dirección de delta R, y a medida que nos acercamos cada vez más con B a A, es decir, que reducimos más el intervalo de tiempo delta t, la dirección del vector de desplazamiento tiende a la dirección de la línea tangente en el punto A, o sea, en el punto determinado por el vector R inicial. Vamos a definir entonces a la velocidad instantánea como el límite, cuando delta t tiende a cero, cuando el intervalo tiende a cero, de ese cociente incremental delta R sobre delta t. Esto ya lo conocemos de las clases de análisis, es lo que me determina la derivada del vector R respecto de t. Después vamos a ver un poquito más en detalle cómo tenemos que hacer para derivar vectores. Entonces definimos de esta manera la velocidad instantánea. Para nosotros, de acá en más, va a ser simplemente velocidad. Cada vez que hablemos de velocidad vamos a estar entendiendo que estamos hablando de la velocidad instantánea. Y lo que vemos es que esa velocidad instantánea es un vector que va a ser siempre perpendicular a la trayectoria de la partícula en cada punto. ¿Sí? Entonces, en este punto particular, la dirección que toma el vector b sub i es esta dirección que está acá, que es tangente a la trayectoria en ese punto. Y en cualquier punto que lo miremos, la velocidad siempre va a ser tangente. En este caso, en este punto que habíamos definido hoy como el punto B, la R final, la velocidad en ese punto va a tener esta dirección y sentido. Este va a ser el vector B final en este punto. Siempre la velocidad, por cómo está construida, vemos que es un vector tangente a la trayectoria. Lo que vemos entonces es que en este movimiento que estamos analizando, la velocidad también va cambiando con el tiempo. Entonces, para cuantificar ese cambio en la velocidad, bueno, ahí apareció alguien que se conecta un poco tarde. Entonces, como decía, para cuantificar ese cambio en la velocidad, lo que hacemos es definir, como hicimos también en una dimensión, la aceleración media. De nuevo, fíjense que esto es un vector porque está definido en función del cambio en la velocidad, del delta v. Definimos entonces la aceleración media como el delta v sobre delta t, o sea, el cambio en la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. Pero como de nuevo esto es una cantidad que pierde información de lo que pasa en el medio, lo que nos va a interesar a nosotros va a ser conocer la aceleración instantánea. La aceleración instantánea va a estar definida como el límite cuando delta t está cero de este cociente incremental que sabemos que determina la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Entonces la aceleración va a tener en cuenta los cambios que se produzcan en la velocidad en el movimiento. Entonces acá surge el primer cambio que tenemos que tener muy presente cuando analizamos movimientos en más de una dimensión, que es nuevo respecto a lo que se venía analizando antes. Vamos a tener diferentes situaciones de partícula acelerada. Al ser la velocidad un vector, la velocidad podrá cambiar, es decir, el movimiento, vamos a hablar de movimiento acelerado cuando tengamos un movimiento con aceleración distinta de cero, ¿sí? o distinta del vector nulo. Entonces, podremos tener un movimiento acelerado cuando cambie el módulo de B. Los ejemplos que habíamos visto en la clase pasada en movimientos en una dimensión. Yo estoy en un auto parado en un semáforo, el semáforo se pone en verde, y aprieto el acelerador y el módulo de mi velocidad empieza a aumentar, mi rapidez aumenta. Entonces, en ese caso, efectivamente, estoy realizando un movimiento acelerado. Pero como la velocidad es un vector, no necesariamente el módulo tiene que cambiar, puede cambiar su dirección. Entonces, en este caso, donde
el módulo del vector velocidad no cambió. Fíjense que el largo de este vector es igual al largo de este vector. Es decir, que el módulo no cambió, pero sí cambió la dirección. Inicialmente tenía esta dirección y finalmente tengo esta dirección. O sea que hay un cambio, hay un delta V, hay un cambio en la velocidad. O sea que también cuando haya cambios en la dirección del vector velocidad sin que se produzcan cambios en el módulo, es decir, manteniendo el módulo de velocidad constante, tendré un movimiento acelerado, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros en la vida cotidiana no tenemos en cuenta. Si yo salgo con el auto y salgo a la ruta y pongo el control de crucero que tienen ahora los autos, que es un botoncito que a mí me permite viajar con una rapidez constante y puedo soltar el acelerador, o sea, pongo 110 kilómetros por hora, aprieto el botón y el auto mantiene una rapidez constante de 110 kilómetros por hora y yo puedo ir tomando curvas y moviéndome en la dirección en la que voy, pero yo en ese caso diría que no estoy acelerado, yo voy a velocidad constante, yo diría velocidad constante, ¿no? Arriba del auto digo, no, no, voy a velocidad constante, puse el control de crucero. Para nosotros en física eso no es velocidad constante, eso es módulo de velocidad constante o rapidez constante, y cada vez que yo muevo un poquito el volante para cambiar la dirección en la que me estoy desplazando, estoy cambiando mi velocidad, porque estoy cambiando la dirección del vector. Entonces, cambios en la dirección implican aceleración porque implican cambios en el vector velocidad. Entonces, es un cambio muy importante respecto a lo que por ahí estamos acostumbrados a entender por aceleración. Y obviamente la tercera opción es que cambien tanto el módulo como la dirección de la velocidad. Obviamente esa también será una condición de aceleración. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Esto después, cuando veamos, por ejemplo, un movimiento circular, va a ser algo que va a ser importante que recordemos, ¿no? Para un movimiento acelerado no implica que cambie el módulo de la velocidad, lo que implica es que cambia el vector velocidad, puede cambiar cualquiera de sus características. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para definir estas nuevas cantidades vectoriales ahora que están definidas en función de derivadas de vectores? Entonces vamos a repasar eso un poquito. Acuérdense que la posición de la partícula en dos dimensiones la podemos definir de esta forma. El vector posición será la componente en X de su posición en la dirección del versor Y más la componente en Y de su posición en la dirección del versor J. Estas son en principio, como estamos analizando el movimiento de un cuerpo en función del tiempo, serán todas funciones del t. Esto será una r de t, esto será un x de t, esto será un y de t. Entonces vimos que definíamos la velocidad instantánea, ¿no? Pero yo ya dejo de hablar, o sea, la palabra instantánea la saco, ya doy por sobreentendido que estamos hablando de cantidades instantáneas. La velocidad vector, ¿no? El vector velocidad será la derivada del vector posición respecto del tiempo. ¿Qué implica derivar este vector r? Bueno, implica aplicar el operador derivada al vector posición, que definimos de esta manera, x en la dirección del versor y más y en la dirección del versor j, donde x e y recuerden que son funciones de t. Entonces, ¿cómo aplico la derivada? Bueno, como si fuera una distributiva, ¿sí? Se deriva término a término, o sea, cada una de las dos direcciones perpendiculares que estamos analizando en este problema, y como y j son versores, es decir, son vectores de módulo unidad que me definen las direcciones perpendiculares en el espacio de mi sistema de coordenadas, son constantes respecto del tiempo, no cambian, lo puedo sacar afuera de la derivada, entonces lo que me queda es la derivada de la componente en x de la posición respecto del tiempo en la dirección y, más la derivada de la componente en y de la posición respecto del tiempo en la dirección j. Y si se acuerdan, esto es lo que definimos en movimiento unidimensional como la velocidad instantánea en la dirección x, o sea, la componente de la velocidad en la dirección x, o sea que esto es v sub x. Y esto sería el equivalente para la dirección y, o sea, v sub y. Entonces simplemente el vector velocidad se puede escribir como sus componentes en la dirección x por el versor y más la componente en la dirección y por el versor j. De la misma manera vemos cómo obtener el vector aceleración, de nuevo aceleración instantánea, pero yo ya la palabra instantánea no la uso más, entonces hablo solamente de aceleración. Y esto por definición es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Entonces aplicamos el operador derivada al vector que definimos, que obtuvimos recién para la velocidad.
b sub x en la dirección del versor y más b sub y en la dirección del versor j. Y de nuevo, para aplicar el vector, el operador derivada a este vector, derivamos término a término, diciendo que los versores y j son constantes, salen afuera de la integral de la derivada y me queda la derivada de la componente en x de la velocidad respecto del tiempo en la dirección del versor y más la derivada de la componente en la dirección y de la velocidad respecto del tiempo en la dirección del versor j. Esto es para un movimiento en una dimensión, la aceleración o la componente de la aceleración en la dirección del movimiento, en este caso x, y esto es la componente de la aceleración en la dirección del movimiento, en este caso y. Entonces el vector aceleración lo escribo como sus componentes en cada una de las direcciones. Entonces de esta manera quedan definidos los vectores posición, velocidad y aceleración para un movimiento en dos dimensiones. Entonces de nuevo, como decíamos en la clase pasada, si la aceleración cambiara con el tiempo, uno podría definir una nueva cantidad que me cuantifique, me permita medir esos cambios en aceleración. Nosotros nos vamos a concentrar en analizar movimientos con aceleración constante, para no complicar más la situación, ¿no? Uno podría, pero sería como algo ya redundante, definir otra cantidad, y además, porque como vamos a ver, de nuevo, los movimientos más clásicos que querramos analizar, que son aquellos que se rigen por la aceleración de la gravedad, o sea, movimientos que desarrollan los cuerpos cuando se mueven sobre la superficie de la Tierra o en posiciones cercanas a la superficie de la Tierra, se pueden modelar como movimientos de aceleración constante. Entonces me alcanza con plantear que la aceleración es constante y no tener que definir una nueva cantidad que me mida los cambios en la aceleración. Entonces vamos a concentrarnos ahora en analizar los movimientos con aceleración constante en dos dimensiones. Si la aceleración es constante, ahora estamos hablando del vector aceleración constante, eso implica que tanto su módulo como su dirección y su sentido son constantes. Por lo tanto, si no cambia ninguno de esos tres, sus componentes tienen que ser constantes. ¿Sí? Para que tanto el módulo de dirección y el sentido de un vector sea constante, las componentes del vector tienen que ser constantes. Entonces, fíjense que acá lo que podemos hacer es simplemente extender el análisis que hicimos para el movimiento en una dimensión con aceleración constante a dos dimensiones. Porque si a sub x es constante, ¿sí? Yo puedo pensar entonces lo que hicimos la clase pasada. Dije, bueno, si a sub x es constante, la componente en la dirección x de aceleración es la derivada de b sub x respecto de t. Si eso es constante, lo puedo integrar. Y si integro eso, fíjense que ahora ya son todas cantidades escalares porque estoy integrando la componente en x de la velocidad respecto del tiempo, obtengo la expresión que obtuvimos la semana pasada para la componente en x de la velocidad en función del tiempo. Era la componente en x de la velocidad inicial, es decir, la componente con la cual el movimiento empezaba, la velocidad al tiempo cero, más la componente de esa aceleración, que es constante, esta cantidad es constante, por t. Pero como ahora tengo otra dirección de movimiento, tengo otra componente del movimiento, la dirección y tengo una componente de aceleración que también es constante, lo mismo puedo pensar para esa dirección. Si a sub i es constante, entonces también puedo integrar la componente en i de la velocidad a partir de esta igualdad, ¿no? Acuérdense que a sub i era la derivada de b sub i respecto de t. Si integro eso en el tiempo, lo que obtengo es una expresión análoga a la que obtuvimos recién para la componente en x, pero ahora para la componente en y, donde en lugar de la velocidad inicial va a aparecer la componente en y de la velocidad inicial, y en la aceleración, en el término de aceleración, va a aparecer la componente en y de la aceleración. Entonces tenemos dos expresiones para las componentes en x y en y de la velocidad en función del tiempo, análogos a las que habíamos obtenido para el movimiento en una dimensión. Y si ahora queremos reconstruir el vector velocidad en función del tiempo, bueno, recién vimos que el vector velocidad será la componente en x de la velocidad en la dirección y más la componente en y de la velocidad en la dirección j. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar por estas expresiones que encontramos recién, que yo no deduje, pero es exactamente análogo a lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Integrar a sub x constante igual a la derivada de b sub x respecto de t.
Entonces, si reemplazamos la expresión de b sub x acá, obtengo esto, y si reemplazo la expresión de b sub i acá, obtenemos esto. Y esto lo puedo reagrupar. Fíjense que voy a reagrupar las dos componentes de la velocidad inicial acá, o sea, estoy poniendo este término, hago distributiva con los versores, y estoy poniendo este término y este término juntos, y le pongo un paréntesis para que quede más claro, y saco factor común t entre este término y este término, y lo escribo de esta manera. Entonces, si reagrupo de esta forma, fíjense que lo que tengo acá no es otra cosa que la velocidad inicial, B0, vector, ¿no? La componente en X en Y más la componente en Y en J de la velocidad inicial me da la velocidad inicial, y esto es la aceleración del cuerpo, a sub X en Y más a sub Y en J. Es decir que puedo escribir la velocidad en función del tiempo, el vector velocidad en función del tiempo, como el vector velocidad inicial más el vector aceleración por el tiempo. O sea que la expresión es análoga a la que teníamos para el movimiento en una dimensión, esta expresión escalar que teníamos para cuando el movimiento se desarrollaba en solo una dirección, pero ahora con todas cantidades escalares. Bueno, tratemos de conectarnos en horario porque de alguna manera no consigo que ustedes se puedan conectar sin que yo les dé permiso. Tengo que admitirlos cada vez que quieren entrar. Supuestamente está habilitado para que se pueda conectar cualquiera que tenga el link, pero no funciona. Después voy a ver por qué. Entonces ya tenemos una expresión que me describe cómo varía la velocidad con el tiempo en función del vector velocidad inicial, en función del vector aceleración inicial. Aceleración, ¿no? Porque es constante, así que ahí no tengo que hacer diferencia. Bueno, de la misma manera que hicimos para una dimensión, yo ahora teniendo la expresión de la aceleración, puedo encontrar la expresión del vector posición en función del tiempo. Para eso lo que hago es integrar, acuérdense que integramos, que la velocidad sub x era la derivada de x respecto de t. Integrando eso, o integrando dos veces a constante, ¿no? Lo que es equivalente, llegábamos a una expresión que me daba la componente en x de la posición respecto del tiempo. Y estaba definido en función de la componente inicial de la posición en esa dirección, x0, más la componente de la velocidad inicial en esa dirección por el tiempo, más un medio de la componente en x de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y cuando el movimiento era en 9 dimensiones, era la única ecuación que yo necesitaba. Pero ahora, como tengo también una componente en y de la aceleración, puedo integrar dos veces la aceleración y obtener una expresión análoga para la otra componente de la posición, del vector posición, que es la componente y. Y obtengo una expresión completamente igual a la que obtuvimos recién, pero ahora con las cantidades en la dirección de la dirección j o de la dirección y de mi sistema de coordenadas. Entonces la componente ni de la posición en función del tiempo será la componente ni de la posición inicial más la componente ni de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la componente ni de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces de las dos componentes del vector posición podemos reconstruir ahora el vector escribiéndolo como x de t en y más y de t en j, reemplazo esta expresión acá, reemplazo esta expresión acá y reagrupo de la misma manera que lo hicimos hoy. Entonces, estos dos primeros términos los pongo juntos para tener acá el vector posición inicial. Estos dos términos los pongo juntos, uno atrás del otro, y saco factor común t, de forma tal de que acá tengo el vector velocidad inicial por t. Y estos dos términos los pongo juntos, saco factor común un medio y t cuadrado, lo escribo de esta manera, y lo que obtengo acá es el vector aceleración. De forma tal que puedo escribir al vector posición como el vector posición inicial más el vector aceleración, velocidad inicial por el tiempo más un medio del vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, de nuevo, tenemos la expresión que me da el vector posición en función del tiempo, en función de sus condiciones, las condiciones iniciales del problema, con una expresión completamente análoga a la que teníamos para una dimensión, pero ahora todo con cantidades vectoriales. Porque en realidad esta expresión me tiene en cuenta las dos
expresiones escalares en las dos direcciones perpendiculares de mi sistema de coordenadas. Entonces podemos pensar gráficamente estas expresiones que encontramos recién, ¿no? Del vector posición en función del tiempo y del vector velocidad en función del tiempo. Fíjense que son la suma de tres vectores: posición inicial, velocidad inicial por tiempo, un medio de a por t cuadrado. Eso me da la posición final. Entonces, yo me puedo construir los vectores posición inicial, el vector velocidad inicial por tiempo, si lo pongo desde el extremo de R0, lo que voy a hacer es, con la regla del paralelogramo, podría sumar este 2, pero como tengo que sumar uno más, que es un medio de at cuadrado, lo escribo acá desde el extremo, y la suma de estos tres vectores, que es este que está acá, me va a dar la posición final. Es decir, que este vector y este vector lo que me tienen en cuenta de alguna manera es el desplazamiento que se genera en la partícula debido a la velocidad inicial, y este término es el desplazamiento que se genera en la partícula debido a la aceleración. Esto lo puedo ver como un vector de desplazamiento, y esto lo puedo ver como un vector de desplazamiento asociados con la velocidad inicial y con la aceleración. Eso sumado a la posición inicial me da la posición final, R final, el R que tiene la partícula a un cierto instante de tiempo. Y lo mismo con la velocidad. En el caso este de la velocidad está dada por la suma de dos vectores, velocidad inicial y a por t. Entonces, si grafico esos dos vectores, uno desde el extremo del otro, la suma de esos dos me va a dar el vector velocidad. Y si lo mido por componentes, fíjense que si lo miro por componentes, tengo dos ecuaciones escalares que salen de esta ecuación escalar, cada una en las direcciones perpendiculares de mi sistema de coordenadas, y no son otra cosa que la suma de las componentes de cada uno de esos vectores en cada una de las direcciones. Entonces, si yo sumo x0, b0, x por t, un medio de t cuadrado, lo que obtengo es la componente en x del vector r, que es esta que está acá. Es sumar estos tres segmentos. La componente en y sale del vector posición, sale de sumar estos tres segmentos que está acá, que son las componentes de cada uno de estos tres vectores. Entonces, con los conocimientos que tenemos vectoriales, gráficamente podemos ver cómo se construye este vector posición y este vector velocidad, de una manera muy sencilla. Entonces, como les decía, este tipo de ecuaciones o de expresiones que describen el movimiento de un cuerpo en dos dimensiones bajo condiciones de aceleración constante nos va a permitir describir los movimientos que se producen sobre la superficie de la Tierra cuando tiramos un objeto, lo que se conoce como tiro oblicuo. Vamos a llamar tiro oblicuo al movimiento que se genera cerca de la superficie cuando tiramos un objeto con una cierta velocidad inicial. O sea, yo arrojo algo, o pateo una pelota, o le pego una pelotita de tenis con la raqueta, cualquier situación en la que yo le imparta a un objeto una cierta velocidad inicial. Disparo una bala o tiro un proyectil con algún arma, disparo una flecha con un arco, cualquier movimiento en el cual yo le imparto a un objeto una cierta velocidad inicial y después dejo que el cuerpo se mueva debido a esa velocidad inicial y regido por la aceleración de la gravedad. Todos esos movimientos los vamos a denominar tiro oblicuo siempre y cuando el ángulo de esa velocidad, ¿no? Yo tengo, si pongo un sistema de coordenadas x e y, la velocidad inicial forma un cierto ángulo con el eje x positivo, y ese ángulo tiene que ser distinto perdón, acá puse mal esto, ¿no? 180 no, esto debería ser 90, perdón, después lo corrijo. Que el ángulo sea distinto de 90 o de 270. ¿Por qué? Porque si es 90, lo estoy tirando hacia arriba, y si es 270 lo estoy tirando hacia abajo. Y esos son los movimientos que definimos como movimientos de caída libre, porque son movimientos que se desarrollan solamente en una dirección. Entonces no los tenemos en cuenta en el movimiento de tiro oblicuo, porque ahí no hay movimiento en dos dimensiones, ¿no? Entonces, esto es 90 o 270. Si el ángulo es distinto de esos dos valores, el movimiento que se desarrolla lo vamos a llamar tiro oblicuo. Movimiento para el cual vamos a hacer, así como lo hicimos para el de caída libre, dos aproximaciones. Vamos a considerar a la aceleración de la gravedad constante,
la aceleración de gravedad no es en realidad constante en la superficie de la Tierra, cambia con la altura. A medida que yo me voy a alturas mayores, la aceleración de gravedad es menor. Eso lo vamos a ver más adelante por qué, pero por ahora simplemente me tienen que creer. Pero si nos movemos en alturas que no sean de los órdenes de los kilómetros, sino de algunos metros o cientos de metros, podemos considerar como que el valor de la gravedad es constante y tiene ese valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, apuntando hacia abajo, ¿no? Es un vector, acuérdense que la gravedad, la aceleración de la gravedad, esto es un vector, el vector aceleración que llamamos vector G, es un vector que apunta hacia abajo y tiene una componente en el eje Y de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, como en mi sistema de coordenadas yo definí positivo hacia arriba, tengo un signo menos acá. Y vamos a despreciar, además de considerar que la aceleración sea constante, la otra condición es que vamos a despreciar el efecto del roce con el aire. En condiciones normales eso lo podemos hacer, en muchos movimientos el roce con el aire es importante, y si uno quiere tener en cuenta el movimiento de la trayectoria del movimiento de un objeto, de un proyectil en una larga, en un movimiento de larga duración, el aire empieza a tener un efecto importante. Entonces, tiene que tenerlo en cuenta, nosotros lo vamos a despreciar. Bajo estas dos condiciones, vamos a ver ahora, después más adelante lo vamos a probar, el recorrido que realiza el objeto, lo que se conoce como su trayectoria, va a ser el de una parábola, ¿no? Entonces se lo suele llamar muchas veces al tiro oblicuo un movimiento parabólico, porque la forma que tiene, la curva que describe el movimiento es el de una parábola. Y ahora lo vamos a ver y vamos a encontrar la expresión matemática de ese movimiento para comprobar que efectivamente es una parábola. Entonces, como la aceleración de la gravedad dijimos que es constante, vamos a usar las expresiones que acabamos de obtener. Fíjense que es un movimiento que se desarrolla en el plano, en dos dimensiones, y yo defino X la dirección horizontal e Y la dirección vertical. El movimiento se va a desarrollar siempre en el plano de la hoja, si yo tiro la partícula, el objeto con esta velocidad inicial. Entonces podremos usar las expresiones de posición y velocidad en función del tiempo que acabamos de encontrar. Entonces vamos a calcular la expresión de la trayectoria. Yo les dije recién que la trayectoria de un movimiento de tiro oblicuo era una parábola, describía una trayectoria parabólica. Entonces vamos a probar eso. Entonces vamos a suponer que tiramos un objeto con una cierta velocidad inicial que tiene módulo de B0 y forma un ángulo θ con el eje X positivo. Vamos a suponer que ese ángulo θ está en el primer cuadrante, o sea que está entre 0 y pi sobre 2, o 0 y 90. Y elegimos este sistema de coordenadas para describir la posición del cuerpo en función del tiempo, de forma tal de poner el origen en el punto desde el cual el objeto es arrojado. Entonces la posición inicial del objeto será el vector nulo. La componente en X de la posición inicial será 0, la componente en Y de la posición inicial será 0. El objeto parte desde el origen de coordenadas. La velocidad inicial con la que el objeto se empieza a mover tendrá componentes. Bueno, fíjense que acá la velocidad yo la estoy definiendo en función de sus componentes polares, porque estoy diciendo que tiene módulo de B0 y forma un ángulo θ. No estoy dando cuáles son las componentes cartesianas, que son estas dos, que son las que yo necesito para las expresiones de cinemática que describimos, que encontramos. Entonces tengo que escribir la componente en la dirección X del vector velocidad inicial. Eso será, ya lo sabemos, a partir de sus componentes polares, el módulo por el coseno del ángulo. Y la componente en Y será el módulo por el seno del ángulo. ¿Bien? Entonces ya tenemos las componentes del vector velocidad inicial. Y la aceleración, ya sabemos que la aceleración de la gravedad tendrá componente 0 en el eje X, porque es un vector que apunta hacia abajo, o sea, tiene solamente componente en la dirección Y, no tiene componente en el eje X, y en la dirección Y es igual a menos G. La componente de la aceleración en la dirección Y es igual a menos G. Entonces podemos ahora utilizar las condiciones iniciales que hemos encontrado para este problema y reemplazarlas en las expresiones de
la velocidad y la posición en función del tiempo, para un movimiento uniformemente acelerado en dos dimensiones. Yo ya fíjense que en vez de escribir la ecuación vectorial, que me decía que v, el vector v era igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, todos vectores, escribo dos ecuaciones escalares, que es equivalente, ¿no? Lo que hago ya es separar las expresiones en cada una de las direcciones perpendiculares del problema. Entonces, en vez de trabajar con el vector, que es un poquito más tedioso porque tengo que ponerle la rayita arriba y escribir la componente y el versor y, directamente lo que hago es escribir las ecuaciones escalares en cada una de las dos direcciones perpendiculares. Yo sé que el vector velocidad después lo voy a poder construir a partir de b sub x y de b sub y. El vector velocidad será b sub x en y más b sub y en j. Pero para trabajar analíticamente, para que el álgebra sea un poco más sencilla, yo voy a trabajar con las ecuaciones escalares. Entonces fíjense que acá no hay ninguna rayita acá arriba. ¿Por qué? Porque estas son las componentes del vector velocidad en la dirección x, estas son las componentes del vector velocidad en la dirección y. Entonces, si bien estamos trabajando con vectores, yo voy a trabajar con ecuaciones escalares que representan las componentes de ese vector en cada una de las dos direcciones. Eso me permite simplificar un poquito el álgebra y trabajar independientemente en las dos direcciones, porque fíjense que cuando yo escribo las componentes en x del vector velocidad, solamente aparecen las componentes en x de la velocidad inicial y la aceleración. Entonces solo me interesa lo que pasa en x para la velocidad en el eje X y solo me interesa lo que pasa o cómo son las condiciones iniciales en las direcciones, en la dirección Y para el vector velocidad inicial. Para el vector, perdón, velocidad en el eje Y, para la componente del vector de la dirección Y. Si reemplazamos, B sub X inicial era el módulo por el coseno de tita, y A sub X era 0, o sea que acá solamente tengo el primer término. Y lo que tengo es una velocidad o una componente en la dirección X constante. ¿Por qué? Porque no hay componente de aceleración en esta dirección. Entonces, en la dirección X, el objeto se mueve con un módulo de velocidad constante, con una, con una, con una cantidad de velocidad constante. En la dirección Y, voy a tener así dos términos. La velocidad inicial va a ser, en la dirección Y, módulo de B0 por el seno de tita, que es esto que encontramos acá, cuando descompusimos la velocidad inicial en sus dos componentes, menos g por t, que es la componente de la aceleración en la dirección y por el tiempo. Entonces vemos que la velocidad en el eje Y sí va a cambiar con el tiempo, porque hay una componente de aceleración en esa dirección. Y hacemos lo mismo para las componentes en X y en Y del vector posición. De nuevo, yo no escribo el vector posición ahora, sino que trabajo con las componentes del vector posición en cada una de las dos direcciones perpendiculares de mi sistema de coordenadas, de forma tal que trabajo con dos ecuaciones escalares. En vez de trabajar con una función vectorial, trabajo con dos expresiones escalares. De manera que, de nuevo, no hay rayita en ningún lado, porque estas son todas cantidades escalares. Estos representan las componentes de cada uno de los vectores, posición, posición inicial, velocidad inicial y aceleración, en la dirección X y en la dirección Y. Y de nuevo tengo dos ecuaciones completamente desacopladas, independientes de lo que pasa en la otra dirección. Lo que pasa en la dirección X solo depende de las condiciones iniciales en la dirección X, lo que pasa en la dirección Y solo depende de las condiciones iniciales en la dirección Y. Y no se enteran de las otras. Van por caminos separados. Si reemplazo, esto es 0 y esto es 0, por lo tanto, eh, esto es 0 y esto es 0, la componente en la posición inicial es 0, la componente de la aceleración en la dirección X es 0, la posición en función del tiempo será B0, módulo de B0, coseno de tita, por T. O sea que varía linealmente con T, lo cual es lógico porque es un movimiento que no, si yo pensara en un movimiento unidimensional para el eje X, no tiene aceleración, por lo tanto su posición será lineal con el tiempo. En el eje Y, la componente en Y es 0, porque así elegimos, acuérdense, nuestro sistema de coordenadas para que la partícula esté en el origen en el momento inicial. Tendré la velocidad inicial en el eje Y, que es B0 seno de tita por T, menos un medio de G por T cuadrado. Entonces acá tengo un movimiento cuadrático con el tiempo porque está acelerado. ¿Estamos hasta acá? No los- Profe, Sí, ¿hay un ejemplo con números más adelante?
Más adelante hay un ejemplo con números, pero es fundamental entender un ejemplo genérico. Porque si yo te pongo números, perdemos mucho de la física de lo que está pasando. No, sí, Por claro, pero va eso, a tener. por eso yo arranco con un ejemplo bien teórico. Porque acá vemos qué es lo que está detrás después de esos números. Una vez que empezamos a reemplazar la cosa con números, si no tenemos en claro qué representaba cada uno de esos números, nos perdemos. Entonces es fundamental esto. Esto que está acá, en el cual yo desarrollo las expresiones genéricas de un movimiento en dos dimensiones con aceleración igual a la aceleración de la gravedad, es lo que van a tener que hacer para cada ejemplo de tiro oblicuo que resolvamos. O sea, esto que está acá, ustedes lo podrían copiar y con esto resuelven cada uno de los ejemplos de tiro oblicuo que va a haber en la práctica. Donde van a cambiar algunas condiciones, a veces les dirán, bueno, ¿dónde quieren que llegue el objeto y con qué velocidad inicial salió? ¿Cuánto tiempo? Le pueden cambiar qué es lo que le preguntan. Pero esto que está acá es lo que van a tener que escribir cada vez que quieran resolver un movimiento con tiro oblicuo. Entonces es fundamental que ustedes entiendan por qué escribimos estas dos expresiones, de dónde vienen estas dos expresiones, de dónde salen. Corresponden a las componentes del vector velocidad en cada una de las dos direcciones que yo elegí en mi sistema de coordenadas. Y estas dos expresiones que están acá corresponden a las componentes del vector posición. Reemplazando con las condiciones iniciales, llegamos a esta y a esta que está acá. Y a esta que está acá para el vector velocidad. Después los números, bueno, dependiendo del problema, estos números pueden ir cambiando. Pero esto que está acá me sirve para cualquier problema de tiro oblicuo que yo tenga que resolver. Le sacan una foto a eso y con eso es el encabezado, debería ser el encabezado de cada problema de tiro oblicuo. Después lo que tengo que hacer es identificar las condiciones particulares de mi problema, a ver qué es lo que yo conozco, reemplazar y a partir de eso despejar las incógnitas que el problema tenga. Pero es fundamental que ustedes vean esto, que entiendan de dónde viene y que también vean el formalismo, ¿no? Fíjense que yo estoy hablando que estamos resolviendo cantidades vectoriales, pues estoy trabajando en el espacio, entonces tengo cantidades que son vectores, yo tengo un V0, vector V0, entonces acá tengo un vector que tiene y cuando escribo una rayita, pero fíjense que en todo esto que está acá, no hay ninguna rayita arriba, de ninguna cantidad. ¿Por qué? Vamos a ir un cachito para atrás. Porque yo de esta expresión vectorial, que me da la posición en función del tiempo, vector, 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 vector y vector, yo escribo dos ecuaciones escalares equivalentes, que no son otra cosa que esta que está acá, fíjense, y esta que está acá. Yo al vector posición lo puedo escribir como x de t en y más y de t en j. Entonces tengo una componente en x de la posición, versor y, tengo una componente en y de la posición, versor j. Entonces yo puedo trabajar con esta expresión. Resuelvo esto y obtengo x de t, lo reemplazo acá y reconstruyo la componente en x del vector. Trabajo con esto, obtengo la componente en y del vector R, lo reemplazo acá y ahí reconstruyo el vector R. Entonces, en vez de trabajar con esta expresión, que implica vectores, versores, trabajo con las expresiones escalares en la dirección X y en la dirección Y. Cuando tengo la expresión de x de t y de y de t, si yo necesito el vector, simplemente lo reconstruyo utilizando los versores y y j. Pero tenemos que tener en la cabeza que estamos trabajando con cantidad. Lo mismo para la velocidad, ¿no? Para la velocidad hacemos lo mismo. Yo trabajo con las expresiones escalares en las direcciones de los versores y de los versores j. Cuando obtengo bx de t y by de t, reemplazo acá y obtengo el vector b de t. Vector. Entonces estamos trabajando siempre ahora con cantidades escalares. Al moverme en dos dimensiones, todas las cantidades son vectoriales, porque tanto la posición como la velocidad como la aceleración tienen componentes, tal vez alguna no, ¿no? En este caso particular que estamos resolviendo, la aceleración no tiene componentes en las direcciones, pero no importa, yo voy a pensar el caso genérico en que tengo las componentes en las dos direcciones. Entonces, si estoy sumando vectores, tengo componente de cada una de estas cantidades en las dos direcciones. Esto tiene dos componentes, esto tiene dos componentes, esto tiene dos componentes. Entonces, si sumo, tengo que sumar los vectores. Pero puedo trabajar desarmando esa expresión vectorial en expresiones escalares que son más sencillas de resolver, porque fíjense que es resolver el mismo problema que resolvimos en la práctica 1 del movimiento unidimensional,
pero dos veces ahora. Simplemente se me duplica el trabajo. Resuelvo por un lado el eje X, resuelvo por otro lado el eje Y. Y lo mismo para las velocidades. Entonces llegamos a estas dos expresiones. En lugar, si yo tuviera un movimiento en una dimensión, yo tendría esta expresión y esta expresión, o esta expresión y esta expresión. Y ya está, se acaba, porque el movimiento es una dimensión y me alcanza con tener la componente en y de la velocidad, la componente en y del vector. Ahora necesito dos, porque el movimiento es en el plano. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes, digamos, el ejemplo con números viene después, porque primero tenemos que entender esto, porque esto es lo que necesitamos para plantear un problema. Yo si quiero plantear un problema necesito primero tener las expresiones generales que me permiten resolverlo. Después reemplazo por los números. O sea, si yo quisiera reemplazar por los números, es el paso siguiente para reemplazar por los números. Debería haber, bueno, a ver cuánto vale B0X, cuánto vale eso, y ahí reemplazo por los numeritos y hago las cuentas. Pero entender las expresiones genéricas me permite a mí entender la física de lo que estamos queriendo ver, que es lo que a mí me interesa, que ustedes aprendan la física. Las cuentas, para mí, hasta son anecdóticas, ¿eh? Está bien, después queremos un resultado final, pero esa parte ya es álgebra directamente. Bueno, entonces voy a reescribir acá las expresiones a las que llegué recién para la componente en x en y de la velocidad, la componente en x de la posición, perdón, la componente en y de la posición y de la velocidad, la componente en x era módulo de b0 coseno de tita por t, la componente en y módulo de b0 seno de tita por t menos un medio de gt cuadrado, y tenía dos expresiones también para la velocidad. Entonces lo que voy a hacer es despejar, porque fíjense a qué es lo que yo quiero encontrar, ¿no? Dijimos que lo que queríamos era mostrar que la trayectoria era parabólica. Entonces yo quiero encontrar la expresión de, si quieren, y en función de x. Yo tengo y en función de t y x en función de t. Lo que quiero es tener la expresión de y en función de x. Eso es la expresión de la trayectoria. Supongo que en análisis lo deben haber visto. Entonces lo que tengo que hacer es sacarme el parámetro t, el tiempo, de estas expresiones que están acá. Entonces para eso despejo el tiempo de x, de t, entonces paso dividiendo módulo de b0 coseno de tita, entonces el tiempo t será x de t sobre módulo de b0 coseno de tita. ¿Bien? Y reemplazo esta expresión en la expresión de y de t. Reemplazo esto acá y reemplazo esto acá. Entonces fíjense que lo que obtengo es esta expresión que está acá abajo. Módulo de b0 seno de tita por t, donde t ahora es x sobre b0 coseno de tita, menos un medio de g por t cuadrado, o sea, esto al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué tengo acá? Se me simplifica el módulo de B0 y seno sobre coseno es tangente de tita. O sea que el primer término es tangente de tita por X. Menos, ¿y acá qué tengo? Puedo escribir, puedo escribir esto que está acá como G dividido 2 por el módulo de B0 al cuadrado coseno cuadrado de tita. Todo eso por X al cuadrado. Fíjense que tangente de tita es constante, porque tangente de tita es la tangente del ángulo de la velocidad inicial con la que yo tiré la partícula. Eso es una constante. La velocidad inicial es un valor fijo. Yo la tiro con esa cierta velocidad. O sea que esto es constante. G es constante, el módulo de la velocidad inicial es constante porque es el valor con el que tiramos, el valor de la rapidez con la que tiramos el objeto, y coseno cuadrado de tita es constante porque tita es constante. O sea que esto es una constante también. Entonces, si miramos la expresión que tenemos acá de I, lo que vemos es que es una expresión justamente que describe una trayectoria como parabólica, ¿no? Tiene un término lineal en X y un término cuadrático en X, con dos coeficientes constantes. O sea que esto representa, en el plano XY, la ecuación de una parábola. Siempre y cuando, fíjense que esto no sea cero. Yo no puedo tener el denominador igual a cero. Es decir, que coseno cuadrado de tita tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, tita tiene que ser distinto de más menos pi sobre 2, que es lo que les decía hoy al principio. Vamos a describir el tiro oblicuo, vamos a llamar tiro oblicuo todo movimiento en el cual se arroja un objeto con un ángulo de velocidad inicial distinto de pi sobre 2
o distinto de menos pi sobre 2, ¿no? Tita o 270. Si no, es un movimiento de caída libre, lo estoy tirando o hacia arriba o hacia abajo. En esos casos, la trayectoria no es parabólica. Entonces vemos que efectivamente la trayectoria que describen estos objetos que tiramos sobre la superficie de la Tierra tiene la forma de una parábola. Entonces vamos a ver un ejemplo, un poquito ahora más desarrollado, todavía sin números. ¿Sí? Lo de los números lo dejamos por un poquito más adelante. Quiero seguir trabajando con las expresiones generales para que ustedes empiecen a familiarizarse con esto, porque eso es lo importante. Si ustedes se familiarizan con este tipo de expresiones, que es el primer paso que ustedes tienen que hacer para resolver un problema, después la resolución les va a ser más sencilla. Después reemplazamos por números. Entonces vamos a analizar un movimiento de tiro oblicuo. De nuevo, estoy arrojando un objeto con una cierta velocidad inicial, que es un vector B0 que tiene un cierto módulo y forma un ángulo θ con respecto al eje X. De nuevo vamos a suponer que ese ángulo θ está en el primer cuadrante. Entonces sabemos, si yo grafico en el eje, en el plano XY, ¿no? Es el plano que es lo que vemos nosotros, ¿no? La trayectoria que sigue la partícula es una parábola. Entonces la forma de la trayectoria tiene que ser esta que está acá. Después las cantidades dependerán, ya sabemos, de las condiciones iniciales. Pero genéricamente el movimiento que desarrolla es el movimiento parabólico. Entonces vemos que en un movimiento parabólico que arranca desde el origen, o sea, estoy tirando algo desde el piso, y yo voy a poner el origen en ese punto desde el cual lo tiro, el objeto va a alcanzar una altura máxima en algún momento y va a llegar al piso en algún momento posterior. Entonces se definen en general en este tipo de movimientos dos cantidades. Definimos como h a la altura máxima que alcanza el objeto y definimos como r mayúscula lo que se conoce como alcance, que es la distancia que recorre en el eje X. Entonces lo que queremos hacer es determinar cuál es la altura máxima que alcanza el objeto y cuál es el alcance que tiene el objeto cuando es arrojado con esta cierta velocidad inicial. Entonces vamos a determinar primero la altura máxima que alcanza el objeto. Acuérdense que esto es algo que ya hicimos la clase pasada cuando analizábamos el movimiento de una dimensión. ¿Sí? Yo tiraba un objeto hacia arriba y yo quería determinar cuál era la altura máxima que alcanzaba. Cuando tirábamos la piedra desde el edificio, decía, bueno, yo quiero saber qué altura máxima alcanza el objeto. Entonces, para eso, ¿qué era lo que planteábamos? ¿Condición sobre qué? ¿Qué es lo que teníamos que ver para saber que la altura del objeto era máxima? ¿Sobre quién planteábamos una condición? La velocidad. Sobre la velocidad, que en ese caso, en realidad, lo planteábamos sobre la componente ni de la velocidad, pero como en ese caso era solamente en una dimensión, la componente ni de la velocidad me determinaba la velocidad. Pero ahora tenemos que ser más específicos, que era lo que decíamos. Decíamos, la componente ni de la velocidad se hace cero. Uno por ahí decía la velocidad, se tentaba con decir la velocidad se hace cero. Bueno, está bien, sí, porque el vector velocidad era nulo en ese punto. Entonces la velocidad era igual al vector nulo en el punto de altura máxima. Ahora tenemos que ser un poquito más específicos con la condición que vamos a plantear. ¿Cómo es la velocidad en este punto de altura máxima? Acuérdense que la velocidad, si quisiéramos dibujar la velocidad, ¿cómo es? Es un vector que es como, dijimos, tangente a la trayectoria en cada punto. Entonces el vector velocidad en cada punto es un vector tangente a la trayectoria. O sea que acá es un vector que va para arriba, así, en oblicuo, ¿no? Podría haber hecho unos dibujitos, no me di cuenta. Siempre tangente. Entonces lo que vemos, si vemos qué pasa con la velocidad va cambiando su dirección a medida que la trayectoria se mueve y también va cambiando su módulo. ¿Y cómo es el vector velocidad en el punto A, en el punto de altura más alta? ¿Es igual al vector nulo como lo era en el movimiento de caída libre? Es pregunta, ¿eh? ¿Es el vector nulo la velocidad en el punto de altura máxima? No,
No es el vector nulo. ¿Por qué? Ahí escuché a alguien que me dijo algo, pero no alcancé a entender bien. Está claro que no es el vector nulo. ¿Pero por qué no es el vector nulo? Volvamos un cachito para atrás. ¿Cómo es la velocidad en el eje X en un movimiento de tiro oblicuo? Constante. Constante, exactamente. V sub X de t en un movimiento de tiro oblicuo es constante y es igual a la componente en X de la velocidad inicial. La partícula se mueve siempre con componente en el eje X de valor V0 coseno de tita. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en el eje X, hay solamente aceleración en el eje Y. Entonces, si no hay aceleración en el eje X, la componente en ese eje no cambia de la velocidad. Entonces, si yo lo tiré con una cierta componente en X de la velocidad durante toda la trayectoria, la componente en el eje X de la velocidad es siempre la misma. ¿Cuál es la que va cambiando? La que va cambiando es la componente en Y de la velocidad, porque acá sí tengo aceleración. ¿Y cómo va cambiando? Y según esta expresión, entonces lo que vemos es que se va reduciendo, porque inicialmente tenía un valor positivo, porque esto era mayor que cero, esta era la velocidad inicial, porque esto es, en el caso el tiempo cero, esto es cero, entonces es la componente ni de la velocidad inicial, y a medida que el tiempo pasa, esto va creciendo, o sea que se va haciendo cada vez más chico. ¿Hasta qué pasa en el punto de altura máxima? ¿Qué condición es la que se cumple en el punto de altura máxima? La componente ni de la velocidad se anula, que es lo mismo que nos pasaba en el caso de caída libre. Cuando yo tiraba algo hacia arriba, la componente ni de la velocidad se me anulaba. Y era eso lo que yo planteaba. Lo que pasa es que era la única componente que había. Entonces, como esa componente se hace a cero, la velocidad se hace a cero. En un movimiento de caída libre, cuando yo lo tiro hacia arriba, el objeto queda momentáneamente en reposo en el punto más alto de la trayectoria. Queda hasta quieto, su velocidad es cero. Ahí el vector velocidad es cero. Pero en un tiro oblicuo, su velocidad no es cero. Ah, pensé que lo había dibujado, pero no lo dibujé. Bueno, su velocidad es un vector horizontal en este punto, tangente a la trayectoria. Como este es un punto crítico, su pendiente es cero, por lo tanto el vector tangente es horizontal. La dirección tangente es horizontal, o sea que el vector velocidad en este punto es un vector horizontal, que solamente tiene la componente constante que tiene la velocidad en el eje X. Entonces, la condición que tenemos que plantear para resolver el caso de la altura máxima en un movimiento ahora en dos dimensiones de tiro oblicuo es sobre la componente ni de la velocidad y plantear que esa componente sea cero. No es la velocidad la que se anula ahora. ¿Está bien? Es solo la componente en y de la velocidad la que se anula. La velocidad nunca va a ser cero porque la componente en x es constante. Entonces, si yo llamo t sub a al tiempo que tarda en llegar al punto A, la partícula, puedo obtener t sub a despejando de esta expresión. Paso esto sumando y g dividiendo. O sea que el tiempo que tarda en llegar al punto de altura máxima, el objeto será el módulo de B0 seno de tita sobre g. En ese instante de tiempo, y en t sub a, ¿cuánto vale? H, que es lo que queremos determinar nosotros. O sea que la altura en ese punto es h. La componente en i de la posición es esta altura h que queremos determinar, la altura máxima que alcanza el objeto. Entonces, si escribimos la expresión de i de t para el tiempo ahora t sub a, que vale h, será la componente en i de la posición inicial más la componente en i de la velocidad inicial por el tiempo t sub a, más un medio de a sub i t sub a cuadrado. Esto es cero porque elegimos nuestro sistema de coordenadas para que el origen coincida con la posición inicial, o sea que i sub 0 es 0. B0 es B0 seno de tita por t sub a, menos un medio de g por t sub a cuadrado. Y podemos reemplazar ahora el tiempo por la expresión que encontramos hoy. Módulo de B0 seno de tita sobre g. Reemplazo acá y obtengo esto de acá.
reemplazo acá y obtengo esto al cuadrado. Y ahora hacemos un poquito de álgebra, operamos un poquito con estas expresiones, perdón, con estos dos términos. Fíjense que esto es módulo de B0 cuadrado por seno cuadrado sobre G, menos un medio. Acá tengo un G cuadrado, se me va a cancelar uno de los G con este de acá, o sea que me queda G dividiendo, y arriba me queda B0 cuadrado seno cuadrado. O sea, B0 cuadrado, seno cuadrado lo escribo como módulo de B0 por seno de tita todo el cuadrado. Entonces tengo P0, módulo de B0 seno de tita cuadrado sobre G, menos un medio de módulo de B0 seno de tita cuadrado sobre G. Esto menos esto me da un medio de módulo de B0 seno de tita todo el cuadrado sobre G. O sea que la altura máxima tiene esta expresión que está acá. Si yo quisiera un problema con números, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar por el módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo, por G, y obtendría qué altura máxima llega. Pero fíjense que esto es una expresión genérica que me sirve para cualquier problema. ¿Eh? Por eso lo mantengo con letras y no le pongo ningún número. Entonces fíjense que de manera muy sencilla podemos encontrar, planteando la condición sobre la componente ni de la velocidad, cuál es la altura máxima que alcance el objeto. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una consulta. Dale. Cuando queramos graficar después ese vector de velocidad, solo calculamos después el módulo nomás, ¿no? Para que quede bien hecho. Si vos querés graficar el vector velocidad, vos la dirección y el sentido ya lo sabés de esta gráfica, sabés que es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, Claro. efectivamente, lo que a vos te faltaría para poder dibujarlo, si lo quisieras dibujar bien, sería el módulo. Entonces tendrías que calcular las dos componentes del vector, ¿sí? Y a partir de las dos componentes calcular el módulo, es decir, el largo que va a tener para saber qué tan largo tenés que hacer la flechita en cada punto. Si vos quisieras sería, o sea, vos te podrían llegar a pedir el módulo, el vector velocidad en algún instante de tiempo, ¿no? Porque graficarlo para todo T ya no es tan sencillo, no puedo graficar fácilmente B de T en todo instante de tiempo. Pero lo que puedo dar son las expresiones genéricas. Y a partir de las expresiones genéricas yo reemplazo por el tiempo que quiera, ¿no? Si yo tengo estas expresiones acá, esto y bueno, yo sé cuánto valen las componentes del vector velocidad, para todo instante de tiempo. Simplemente reemplazo por t acá y tengo cuánto vale b sub i, y b sub x siempre vale lo mismo, porque no cambia. Entonces, para cualquier instante de tiempo yo puedo conocer el vector velocidad a través de sus dos componentes, reemplazando por el tiempo acá. Si yo quisiera el módulo, bueno, hago b sub x cuadrado más b sub y cuadrado raíz cuadrada, y ahí tengo el módulo. Ah, bien. Y sabiendo que es tangente a la trayectoria, lo podría dibujar, si querés, en este gráfico, haciendo un vectorcito tangente a la trayectoria y del largo que me haya dado el módulo. Bien. Y una consulta. Recién dijiste que el componente en X va a ser siempre el mismo. De ¿Por la qué? velocidad, Sí, sí. pero ¿por qué es que siempre va a ser el mismo? Bueno, porque la aceleración, si vamos un cachito más para atrás, la aceleración en un problema de tiro oblicuo tiene solamente componente en el eje Y, solo componente en la dirección del versor J. La aceleración de la gravedad es un vector que va hacia abajo, no tiene componente en X. Entonces, en los casos de tiro oblicuo, en un caso genérico de movimiento en dos dimensiones, la aceleración puede valer lo que sea, pero como estamos ahora concentrándonos en tiro oblicuo, la aceleración se simplifica porque en un eje no tengo componente. Entonces, cuando yo reemplazo en las ecuaciones de velocidad en función del tiempo, yo acá pongo la componente en x de la velocidad inicial, que es b0 coseno de tita, y el término que depende del tiempo es el término a sub x por t, pero a sub x es cero. A sub x es cero, porque la aceleración solamente tiene componente y en el caso de tiro oblicuo. La aceleración de gravedad es menos, de nuevo, ¿no? Es menos 9,8 metros sobre segundo en j. En el eje x no tengo aceleración. Entonces, al ser cero esto, cuando reemplazo en la expresión de la velocidad en función del tiempo, solamente me queda el término independiente, b0 coseno de tita, y esto es constante, porque esto es la componente en x de la velocidad inicial. Una vez que Gracias. yo lo tiré, esa velocidad inicial ya está definida. Entonces esto no cambia. Durante todo el movimiento,
para todo t, si bien esto yo lo escribí como un Bx de t, esto ya no depende más de t, esto es constante. En i sí depende de t, porque el término lineal con el tiempo tiene como coeficiente a la componente en i de la aceleración, y esa sí es distinta de cero. Entonces en el eje y tengo un cambio en la componente de la velocidad. Pero en el eje x no, es constante. ¿Lo ves eso? Sí, 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 gracias. Entonces por eso era que planteábamos, bueno, en el caso de tiro oblicuo, la velocidad en el punto máximo, acuérdense, no es cero, ¿no? Fundamental. Nunca es cero la velocidad en un tiro oblicuo. Nunca es nula, o sea, nunca es el vector nulo, más que cero, porque es un vector la velocidad. ¿Qué se hace cero? La componente en i de la velocidad. En este punto la componente en i de la velocidad se hace cero, pero la componente en x vale siempre b0 coseno de tita. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo otro que quería determinar era el alcance en un tiro oblicuo. El alcance lo definimos como la distancia que recorre cuando vuelve a llegar al piso la partícula, ¿no? Siempre que el alcance lo defino siempre que la altura inicial y la altura final sean iguales, ¿no? Si yo lo tirara desde acá arriba y cayera acá, si estuviera acá en un edificio y lo tiro desde acá, ojo que eso no es el alcance. Lo que se define como alcance está asociado con la distancia que recorre siempre que la altura desde la cual lo tiro y la altura final son iguales. En este caso lo tiro desde el piso y vuelve a caer el piso. Entonces la condición que tenemos que plantear para determinar el alcance, si bien lo que queremos es conocer la distancia que recorre en X, ¿sobre qué cantidad podemos plantear una condición? Sobre la altura, porque lo que queremos es que la altura del objeto sea la misma que tenía al principio, es decir, cero, porque justamente definimos nuestro sistema de coordenadas para que el objeto parta desde la posición 0, 0. Entonces la altura en este punto es cero, o la componente ni de la posición es cero. O sea que lo que yo necesitaría conocer es cuánto tiempo tarda el objeto en volver a tener componente ni de la posición igual a cero. O sea que la componente ni de la posición al tiempo t sub b, que es el tiempo que tarda en llegar a este punto, a llegar a la Tierra, tiene que ser cero. Entonces escribimos la expresión que ya conocemos para la componente ni de la posición, componente ni de la posición inicial, más componente ni de la velocidad inicial por ese tiempo, más un medio de a sub i por el tiempo al cuadrado, y reemplazando ahora por las cantidades específicas, es i sub e 0, la componente ni de la velocidad inicial en el eje y es bc módulo b0 por el seno de tita, y la componente ni de la aceleración es menos g. Entonces, si esto es igual a 0, fíjense que para resolver uno podría hacer Bhaskara, pero este es más sencillo porque no tengo término independiente. Entonces simplemente puedo sacar factor común t sub b de estos dos términos. Si saco factor t sub b de estos dos términos, me queda t sub b por módulo de b0 seno de tita menos un medio de g por t sub b. Y esto dijimos que queremos que sea cero, porque queremos saber el tiempo, t sub b es el tiempo que tarda en llegar a este punto. Entonces, si esto es cero, hay dos opciones. No estoy multiplicando esto por esto, o sea, para que esto sea cero, o esto es cero, o esto es cero. Que t sub b sea cero no me sirve como solución, porque eso en realidad, ¿qué está representando? T sub b sería t sub 0, t igual a 0. No es el momento que nosotros queremos. Si el tiempo es cero, quiere decir que estoy en el momento inicial del problema, ¿no? Y sí, al momento inicial la posición era cero porque así definí yo mi sistema de coordenadas, pero no es la solución que a mí me interesa. La solución que a mí me interesa es que esto que está entre paréntesis sea cero. Eso me va a definir el tiempo que tarda la partícula en llegar acá. O sea que t sub b lo puedo despejar de igualar esto a cero. Fíjense que paso esto sumando al otro lado. Paso el 2 multiplicando y el g dividiendo. Entonces me queda 2 módulo de b0 seno de tita sobre g. Entonces el tiempo que tarda la partícula en llegar a este punto es este que está acá. ¿Cómo determino el alcance?
Bueno, el alcance es la distancia que recorre en el eje X, entonces lo que tengo que ver es cuánto vale la componente de la posición en el eje X para t sub b, o sea, para este tiempo. Entonces, el alcance será X al tiempo t sub b, la componente de la posición en este tiempo que calculamos recién. Escribo la expresión de la componente en X de la posición en función del tiempo, que era, de nuevo, ¿no? Fíjense que acá escribo la expresión genérica, x0, la componente en X de la posición, más b sub x0 por el tiempo, más un medio de a sub x por tiempo cuadrado. Esto sabemos que es cero, porque en este movimiento no tenemos componente en X de la aceleración, ya lo dijimos, pero lo repito, la componente de la posición inicial era cero, porque así elegí mi sistema de coordenadas, solamente me queda el término asociado con la velocidad inicial, que era módulo de B0 coseno de tita por T sub B. Y reemplazo T sub B por esta expresión de acá. Si reemplazo, lo que obtengo es 2 módulo de B0 cuadrado coseno de tita seno de tita sobre G. Y usando alguna identidad trigonométrica, yo sé que coseno de tita seno de tita es igual a seno de 2 tita sobre 2. Entonces, si reemplazo esto por seno de 2 tita sobre 2, se me cancelan los dos acá y me queda B0 cuadrado seno de 2 tita sobre G. ¿Mm? Entonces, el alcance tiene esta expresión que está acá, y a partir de esta expresión, para cualquier problema particular, yo puedo simplemente reemplazando encontrar la distancia R que recorrió la partícula en el eje X. O sea, cuánto se desplazó desde la posición inicial en el eje X hasta que volvió a caer a la superficie de la Tierra. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Esta expresión me permite calcular algo más. ¿Cuál es el ángulo ideal con el cual yo tengo que tirar un objeto para que alcance el máximo alcance posible? Yo quiero tirar un objeto para que llegue lo más lejos posible. ¿En qué ángulo lo tengo que tirar? Bueno, si yo sé que esta es la expresión que encontramos recién del alcance, yo lo que quiero ver es para qué valor de tita R es máximo. Para una velocidad inicial, módulo de velocidad final definida, ¿no? Yo sé que yo lo puedo tirar, no sé, con un proyectil, con un arco y flecha, o con mi mano, o pegarle a la pelotita con la raqueta con un módulo de velocidad máxima de tanto valor. B0 es fijo. ¿En qué ángulo tengo que poner la raqueta para que la pelotita llegue lo más lejos posible? Es decir, para que recorra la mayor cantidad de distancia en la dirección X, o sea, para que R sea máximo. Bueno, tengo que maximizar esta función. Eso ustedes de análisis ya lo saben hacer. ¿Cómo encuentro los máximos de una función? Tengo que buscar sus puntos críticos, derivar respecto de la variable e igualar a cero. Entonces simplemente lo que hay que hacer es eso. Para encontrar el máximo alcance tengo que derivar R, el alcance, que es una función de tita respecto de tita, e igualar esa derivada a cero. Fíjense que la derivada de esto respecto de tita es 2, este 2 sale de acá, ¿no? En realidad esto es constante, módulo de 0 cuadrado sobre G es constante, por la derivada de seno de 2 tita, que es coseno de 2 tita por 2, porque sale un 2 de derivar el argumento del coseno. Si esto es igual a 0, esto implica que coseno de 2 tita tiene que ser 0, porque esto es una constante, esto no puede valer nunca 0. Coseno de 2 tita igual a 0 implica que 2 tita tiene que ser igual a pi sobre 2, es decir, que el ángulo con el que tengo que tirarlo es de 45 grados, o pi sobre 4. ¿No? Entonces el ángulo con el que se alcanza el máximo alcance es pi sobre 4. Si yo quiero que la distancia que recorre el objeto en la dirección X sea máxima, tengo que tirar el objeto con una velocidad inicial que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Bueno, veamos un ejemplo con números como pedían. Upa, ¿qué pasó ahí? Entonces tenemos una moto que quiere cruzar una zanja. Entonces para poder cruzar sobre ella se construye una rampa con una inclinación de 10 grados.
si la distancia horizontal que debe atravesar la moto para alcanzar el otro lado es 7 metros, ¿con qué velocidad debe abandonar la rampa? ¿No? Entonces, un clásico problema de tiro oblicuo. La moto viene con una cierta velocidad y va a tomar una rampa con una inclinación de 10 grados, de forma tal que va a salir con un ángulo de 10 grados. Acá está, el ángulo no está bien puesto, ¿no? 10 grados obviamente es mucho más chiquito, pero bueno, yo lo hice así para que se vea un poco mejor la forma de la trayectoria. Y la moto va a describir, sabemos ya, una trayectoria parabólica, porque la moto, una vez que salga de la rampa, ya no va a tener más tracción con el piso, entonces no se va, por más que el motociclista apriete el acelerador, no puede cambiar ya su velocidad. Es como si la moto se moviera solamente regida por la aceleración de la gravedad. O sea, es como si la hubieran tirado a la moto, la hubieran lanzado con una cierta velocidad inicial y ahora va a describir un movimiento parabólico. Yo lo que quiero es que alcance a sortear la zanja que tiene 7 metros de longitud. O sea, que llegue justito del otro lado, habiendo recorrido una distancia de 7 metros. Lo que quiero determinar ahora es con qué velocidad debe abandonar la rampa. ¿Cuál tiene que ser la velocidad al momento de llegar a la rampa? O sea, ¿cuál es la velocidad? Piensen que esto es la velocidad inicial del movimiento de tiro oblicuo, del movimiento parabólico. Entonces, lo que yo no conozco acá, mi incógnita es la velocidad inicial. ¿Sí? Se dan cuenta de eso, ¿no? Esta velocidad con la que debe abandonar la rampa es la velocidad inicial del movimiento parabólico. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Entonces, yo quiero conocer la velocidad inicial. ¿Qué conozco del problema? Bueno, obviamente conozco la aceleración bajo la cual el movimiento se va a desarrollar. El vector aceleración será 0 en el 0 i, acá puse flechita, estos deberían ser versores, ¿no? 0 en i menos g en j. O sea, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en j. O si quieren, a sub x vale 0, a sub i menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y yo sé que las ecuaciones de cinemática van a estar determinadas por la ecuación del movimiento uniformemente acelerado para un movimiento en dos dimensiones, que puedo escribir como dos ecuaciones escalares asociadas a cada una de las dos direcciones perpendiculares. Una para el eje X, una para el eje Y, donde en el eje X no voy a tener componente asociado a la aceleración porque ya vimos que la aceleración era cero. Entonces voy a poner un sistema de referencia, un sistema de coordenadas X e Y, de forma tal que el origen esté en el punto en el que el motociclista abandona la rampa. O sea que la posición inicial R0 va a ser 0, 0. X0 vale 0 e Y0 vale 0. ¿Sí? Esto en general uno siempre lo hace para simplificar el problema. Acuérdense que siempre el sistema de coordenadas lo eligen ustedes de acuerdo a las conveniencias que tengan. A lo que a ustedes les parezca que les puede ayudar a resolver el problema. Yo el sistema de coordenadas lo puedo poner donde quiera. Mi sistema de coordenadas podría ser un sistema así, cruzado. Si quiero, este el eje Y y este el eje X. Sería poco inteligente elegir el sistema de coordenadas, ¿sí? Porque la verdad que después tendría que hacer una descomposición en direcciones perpendiculares a estos dos sistemas de coordenadas que no me coinciden con la dirección horizontal y vertical. Perdón. Pero bueno, va a haber casos en los que van a ver que vamos a elegir sistemas de coordenadas que sean así oblicuos. En este caso, obviamente, voy a elegir un sistema de coordenadas cartesiano, X en la dirección horizontal, Y en la dirección vertical, y además voy a poner el origen en el punto desde el cual el movimiento comienza, para que a t igual a 0 la posición sea 0, 0. ¿Qué otra cosa conozco del problema? Bueno, en este caso conozco la posición final. Yo sé dónde va o dónde tiene que estar el motociclista después de haber recorrido todo el movimiento parabólico. Porque tiene que caer acá, a la tierra, al otro lado de la rampa, o sea que su altura tiene que ser 0 y su componente en X tiene que ser 7 metros. O sea que el R final, X en Y más Y en J, tiene que ser 7 metros en Y más 0 en J. Yo quiero imponerle que la posición final sea esta, para que llegue a este punto. Exactamente.
¿Qué otra cosa necesito para poder resolver el problema? Bueno, necesito la velocidad inicial. Bueno, vamos a escribir la impresión en forma genérica, porque eso justamente ya sabemos que es algo que no conocemos. La velocidad inicial es un vector con componente v0x en y más v0y en j. ¿De qué otra forma puedo escribir estas componentes? Las puedo escribir como coordenadas cartesianas, como en este caso, o la puedo escribir en función de las coordenadas polares, que se escriben en función del módulo y del ángulo. Fíjense que como dato el problema me dice la inclinación de la rampa. Cuando me da la inclinación de la rampa, me va a decir que el motociclista va a salir en esa dirección. Es decir, la velocidad inicial que tenga el motociclista va a tener la dirección y sentido de 10 grados hacia allá. O sea que sé algo de la velocidad inicial. Si bien no conozco el vector, conozco cuál es el ángulo que forma con el eje X. Entonces me conviene escribir las componentes de la velocidad, no en componentes cartesianas, sino en componentes polares. B0 coseno de tita, B0 seno de tita. ¿Por qué? Porque de estas cosas conozco, de estas dos cantidades que yo necesito para escribir las velocidades, el módulo y el ángulo, una ya lo conozco, el ángulo. Entonces la única incógnita que me queda en el problema es el módulo de la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, sí, sí. Bien, entonces el problema prácticamente está resuelto. Cuando yo entendí eso, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar en esta expresión por las cantidades que conocemos, que son la componente en x de la posición final, 7 metros, yo quiero que recorra en x 7 metros, la componente en x de la posición inicial era 0, y b0x lo escribo como b0 coseno de 10 grados por t. Y de la componente en y de la posición, reemplazo de nuevo por las condiciones iniciales y la condición final que estamos planteando para que el motociclista llegue al otro lado de la rampa. Es decir, que la componente en y de la velocidad tiene que ser 0, y eso tiene que ser igual a la componente en y de la posición inicial, que vale 0, más la componente en y de la velocidad inicial, que es v0 por el seno de 10 grados, por el t, menos un medio de la componente en y de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces fíjense que tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Porque no conozco el módulo de B0, pero tampoco conozco el tiempo que tarda el motociclista en llegar a este punto. Pero bueno, tengo dos ecuaciones, así que puedo plantear mi sistema y resolverlo por alguno de los métodos usuales de resolución. En este caso, lo más sencillo resulta despejar el tiempo de esta primera ecuación, de la componente en X de la posición, y reemplazarlo en la segunda. Entonces, si despejo el tiempo de acá, paso esto dividiendo, el tiempo será 7 metros sobre módulo de B0 coseno de 10. Y eso lo reemplazo acá, y lo reemplazo acá, reemplazo acá, reemplazo acá. Fíjense que de este término el módulo de B0 se me va a cancelar, o sea que el módulo de B0 me va a aparecer solamente en este otro término, y con un poquito de álgebra yo no hice todos los pasos, se los dejo para ustedes, pero puedo, lo que hacemos es pasar esto acá sumando, después paso multiplicando B0 y B0 cuadrado y dividiendo todo lo demás para el otro lado, y despejo el módulo de B0 de esta ecuación. El módulo de B0 me da 14,16 metros sobre segundo. El problema no termina acá, porque ¿qué encontré yo acá? Yo encontré el módulo de B0. ¿Qué me pedía el problema? El problema me decía con qué velocidad debe abandonar la rampa. Entonces yo, para dar la velocidad, si a mí lo que me piden como resultado de un problema es una velocidad, yo lo que tengo que expresar es un vector, porque la velocidad, recuerden que es un vector. Yo lo único que tengo acá es el módulo de la velocidad, no estoy diciendo cuál es la dirección y sentido de esa velocidad. Entonces la respuesta a este problema, que es con qué velocidad debe abandonar la rampa, es escribir la expresión vectorial de B0, del vector B0. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya sabíamos que teníamos la expresión en función de las componentes polares
de cada una de las componentes cartesianas. Entonces podíamos escribir la componente en el eje X como módulo por coseno. Como ahora ya conozco el módulo y conocíamos el ángulo, puedo hacer la cuentita de cuánto vale esto que está acá. Será 14,16 metros sobre segundo por el coseno de 10 grados. ¿Sí? Y la componente en Y será 14,16 metros sobre segundo por el seno de 10. Hago esas cuentas y obtengo el vector velocidad inicial, que es lo que el problema específicamente me preguntaba. ¿Sí? Cuidado con este último paso, ¿no? No me alcanza con el módulo para dar respuesta al problema. Tengo que encontrar la expresión vectorial de la velocidad y escribirla en función de sus componentes. Conociendo el módulo y conociendo el ángulo es muy sencillo, pero hay que hacerlo. De forma tal que la respuesta sea un vector. ¿Alguna duda con este? Me pudieron seguir todos. Hola, ¿están ahí? ¿O los perdí? Bueno, No, sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a pensar una situación. Esto, cuando hacemos la clase presencial, es mucho más interesante porque yo me paro arriba de un banco y hacemos el experimento. Acá van a tener que pensar un poquito e imaginárselo, porque no lo puedo hacer. Lo podría hacer, pero no se vería bien. Con la cámara no creo que no alcanzaríamos a ver la situación que yo quiero plantear. Estando en el aula es bastante más fácil. Vamos a imaginar esta situación. Tengo dos objetos iguales que están en el borde, supóngase, de un balcón. Están en una cierta altura, ¿no? En un bordecito de algo. A una altura h del piso. A uno de los objetos lo vamos a dejar caer simplemente soltándolo, ¿no? Lo asomo un poquito por el balcón y lo suelto. Sin ninguna velocidad inicial. Simplemente lo suelto, lo dejo caer. En el mismo instante de tiempo en que yo suelto este objeto, con una mano, supónganse, suelto el objeto, con la otra, al otro objeto le pego un golpecito de forma tal de darle una cierta velocidad inicial que solamente tenga componente en el eje X, es decir, su velocidad inicial va a ser v0x en la dirección del versor. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá, la idea es que si yo hago eso y ustedes en el aula ven a los dos objetos moviéndose en trayectorias distintas. El que yo dejo caer va a ser una trayectoria rectilínea y el objeto al que le pegué un cierto golpecito va a ser una trayectoria parabólica con esta forma que está acá. La pregunta es, ¿cuál de los dos objetos llega primero al piso? Y le estoy haciendo la pregunta a ustedes. el 1, porque es caída, va derecho al piso nomás. Ujú. Es la tendencia natural a pensar que el 1 va a llegar antes al piso. Yo les propongo que después, para convencerse, ahora se los voy a contar medio en el aire, porque no lo puedo hacer. En clase, para convencerlos, hago el experimento y lo verificamos. Y contrariamente a lo que muchos se imaginan, de que el 1 llega primero al piso, lo que se observa cuando uno hace el experimento es que los dos llegan al piso en forma simultánea. Exactamente en el mismo tiempo. Y eso en principio sorprende. Dice, no, porque si a este le empuje, ¿cómo tarda lo mismo que este otro que cayó derecho? Bueno, para poder entender qué es lo que está pasando, lo que tenemos que entender es que cuando tenemos un movimiento como este caso en dos ejes, un movimiento en el plano, en particular sirve para un movimiento en el espacio, pero en general los movimientos en el espacio los podemos simplificar por movimientos en el plano muchas veces, porque en realidad estos son movimientos en el espacio, ¿no? Lo que vimos cuando resolvimos las ecuaciones y llegamos a las expresiones vectoriales es que podemos desacoplar las dos direcciones individualmente sin ninguna relación entre ellas. Son completamente independientes.
Lo que pasa en el eje X solo depende de las condiciones iniciales del problema en el eje X, y lo que pasa en el eje Y solo depende de las condiciones iniciales de los vectores en el eje Y. ¿No? La ecuación vectorial que me describe la posición de la partícula en función del tiempo, yo la puedo separar en dos ecuaciones escalares. Y la componente en X de la posición solo depende de las componentes de los vectores iniciales en la dirección X. Nada de lo que pasa en el eje Y entra en juego en la componente en X de la posición. De la misma manera, nada de lo que pasa en el eje Y se entera de lo que pasaba en el eje X, en las condiciones iniciales. Si yo quiero saber qué tiempo tarda cada uno de estos dos objetos en llegar al piso, lo que tengo que plantear simplemente es que su componente en el eje Y sea cero, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto tarda el objeto 1 en llegar al piso, digo, bueno, Y tiene que valer 0, Y sub 1. Y si yo quiero ver cuánto tarda el objeto 2 en llegar al piso, tengo que plantear que Y sub 2 valga 0. Vamos a ver que esos dos planteos son exactamente idénticos. Entonces, a mí me interesa, para resolver el tiempo que tarda cada objeto en llegar al piso, resolver esta ecuación con I final igual a 0. Ponemos un sistema de coordenadas con el 0 en I en el piso, la dirección X en la dirección horizontal, y veamos cuáles son las condiciones iniciales de cada uno de los dos problemas. Para el objeto 1, el que dejo caer, la componente en I de la posición inicial, ¿cuánto vale? H, ¿no? Está a una altura H sobre el piso. La componente en I de la velocidad, ¿cuánto vale? 0, porque dijimos que lo dejamos caer al objeto, entonces no tiene velocidad inicial. La componente en I de la velocidad inicial del objeto 1 vale 0. La componente en I de la aceleración es la aceleración de la gravedad. La componente en I de la aceleración de la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, estas son las condiciones iniciales que me van a regir, y la condición final, que me van a determinar el tiempo que el objeto tarda en llegar tarda en llegar al piso. ¿Qué pasa para el objeto 2? ¿Cuánto vale la componente en I de la posición inicial del objeto 2? H, porque esa es la altura a la que está. ¿Cuánto vale la componente en I de la velocidad del objeto 2? Recuerden que la velocidad con la que tiramos el objeto tiene esta expresión. Yo le pego un golpecito horizontal, es decir, que su velocidad está solamente en el eje X. La componente en I de la velocidad inicial es 0. ¿Mm? La velocidad es horizontal, no hay componente en I de la velocidad. Y la componente en I de la aceleración, ¿cuánto vale? Menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, fíjense que las condiciones que planteo sobre los dos problemas son las mismas. ¿Cuánto tiempo va a tardar cada uno de los objetos en llegar al piso? El mismo. Porque si yo ahora planteo las ecuaciones específicas para I sub 1, I sub 1 será H menos 4,9 metros sobre segundo, acá faltó un dividido, ¿no? Por T cuadrado, y I sub 2 será H menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por T cuadrado. Si planteo que estos dos sean iguales a 0, es decir, que I sub 1 sea 0 e I sub 2 sea 0, es decir, que cada uno llegue al piso, el tiempo que despejo de acá, en los dos casos va a ser exactamente el mismo. Si graficamos la componente en I de la posición en función del tiempo, si hago la gráfica, el tiempo que tarda en llegar al piso es el tiempo en el cual esta parábola corta el eje X. Y este tiempo para la pelotita 1 y este tiempo para la pelotita 2 va a ser exactamente el mismo, porque las dos están representadas por la misma ecuación, por la misma función. ¿Sí? Entonces, los movimientos en dos dimensiones, yo los puedo plantear siempre como movimientos en una dimensión independientes uno del otro, completamente desacoplados. Lo que pasa en un eje depende solo de las condiciones iniciales de los vectores en ese eje. Posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Y no se entera de lo que pasa en el otro. Entonces, lo que pasa en el eje Y, que es el movimiento de caída, no tiene ninguna información, no tiene forma de enterarse que yo a la pelotita 2 la empujé con una componente en X de la velocidad, porque en esta ecuación esa
no entra en juego, no aparece en ningún lado. La única que entra en juego es la componente ni de la velocidad. Y como esta es 0 para los dos se mueven en el eje Y de la misma manera. Si yo grafico I de t para 1 y para 2, la forma que tengo es esta parábola que está acá. Es exactamente la misma. ¿Lo ven eso? ¿Se convencen de lo que les digo? Sí, sí. Bueno, hagan el Sí. experimento en su casa. ¿Sí? Párense, no sé, si tienen un balcón y hagan de dejar caer una piedra y pegarle a otra piedra un golpecito para que salga con una cierta velocidad inicial en el eje X. Y fíjense qué es lo que pasa, a ver si efectivamente caen al mismo instante de tiempo las dos. Otra forma de ver esto es cambiar el ángulo de observación. Nosotros lo estamos mirando desde, como yo estoy viendo la pantalla, ¿no? Y es como si yo estuviera haciendo el experimento y ustedes lo estuvieran viendo de frente. ¿Qué pasa ahora si yo me paro transversalmente al problema y lo miro desde esta posición en la que estoy acá? Fíjense, este ojito lo está mirando en esta dirección. Pierdo la referencia del movimiento bidimensional, porque ya no veo uno de los ejes. El eje X ya lo proyecto, fíjense que el eje X ahora es la dirección en la que yo estoy mirando. Entonces no veo profundidad. De forma tal que proyecto el movimiento todo sobre el eje Y. Si ustedes se paran acá y ven cómo caen las dos pelotitas, las ven las dos cayendo juntas. Porque dejan de ver el movimiento en el eje X, ¿no? Lo que hacen es como si estuvieran proyectando sobre una pantalla todo sobre el fondo. Entonces lo único que verían, si se paran de este lado, serían las dos pelotitas cayendo como si fueran en caída libre las dos. Entonces es otra forma por ahí de entender esto que estamos viendo ahora. Esto que estamos haciendo de alguna manera es proyectar el movimiento sobre un solo eje. Y resuelvo un eje. ¿Qué eje? El eje Y. Bueno, entonces lo que veo es qué es lo que pasa en este eje, en el eje Y. En el eje Y, este y este caen exactamente igual. Y si lo miro desde esta perspectiva, lo voy a ver. Al sacarme de encima el otro eje, el eje X en el cual tengo desplazamiento y en el cual tengo un movimiento diferente respecto de la pelotita 1. Pero mirándolo desde esta perspectiva, van a ver que las dos pelotitas caen exactamente igual, una atrás de la otra. De hecho, si esto estuviera bien hecho, casi no verían la verde. La roja le estaría siempre tapando la pelotita verde. Salvo por un poquito de perspectiva que podrían ver, ¿no? Pero si la distancia no es muy alta, ustedes solo verían la roja, porque la roja estaría tapando la verde. Bueno, ¿queda claro esto? Entonces es importante que visualicen esto, ¿no? Cómo el movimiento está, de alguna manera, los movimientos en los dos ejes están desacoplados, son independientes y dependen solo de las condiciones iniciales en cada uno de esos ejes independientes. Y así vamos a analizarlos en general, ¿sí? Lo vamos a separar siempre, este movimiento representado por cantidades vectoriales, a través de escalares asociados a cada una de las dos direcciones perpendiculares que definimos en nuestro sistema de coordenadas para resolver el problema. Bueno, fácilmente podemos extender esto que trabajamos acá en 2 dimensiones a 3 dimensiones. En general no vamos a trabajar mucho con movimientos en 3 dimensiones, porque está bien, en realidad, fíjense que un movimiento de tiro oblicuo, que yo tiro una piedra, se está moviendo en el espacio esa pelota, ¿no? Tiro una pelota, le pego con una raqueta, el movimiento es en el espacio. Bueno, pero yo siempre voy a poder encontrar un plano en el cual esa pelotita se esté moviendo. El movimiento va a estar siempre desarrollándose en un plano. Entonces yo puedo definir la dirección X y la dirección Y de forma tal de que el movimiento esté siempre contenido dentro de ese plano y restringirme a solamente 2 dimensiones. Pero si necesitara trabajar en 3 dimensiones, lo único que tengo que hacer es agregar una componente al vector R, la componente Z en la dirección K, definimos un sistema de coordenadas ahora con direcciones perpendiculares X y Z, con un origen ahí, y el vector R queda definido de esta manera, donde de nuevo R es una función de t, X es una función de t, Y es una función de t, Z es una función de t, pues yo estoy queriendo representar el movimiento de este cuerpo en el espacio. Entonces con el tiempo su posición va cambiando, su vector posición va cambiando, sus coordenadas va cambiando.
la velocidad se define de la misma manera, donde ahora la derivada se aplica sobre un vector que tiene en vez de 2, 3 componentes, de forma tal que me aparecen 3 términos, ¿no? Derivando cada uno de los términos escalares que aparecen dentro de, esta suma. Sacando afuera los versores, me aparecen las componentes de la velocidad en cada una de las 3 direcciones perpendiculares ahora, ¿no? Fíjense que lo que hago simplemente es sumar un término más. Y la aceleración, de nuevo, será la derivada de este vector velocidad respecto del tiempo. Nuevamente me aparece un término adicional asociado con la componente en z de la aceleración. O sea que la extensión del problema a 3 dimensiones es trivial, solamente necesito agregar la componente nueva en ese nuevo eje que aparece, si yo quiero ahora definir 3 direcciones, para poder referenciar todo el espacio tridimensional, y por ende me aparece un término adicional en el vector velocidad asociado con esa dirección, y un término adicional en la dirección, en el vector aceleración, de nuevo asociado con esa dirección. Pero ya les digo, en general vamos a restringirnos a movimientos en 2 dimensiones para no hacerlo. Pero bueno, en la práctica puede ser que aparezca algún ejemplo de movimiento en 3 dimensiones, entonces hay que tener ese cuidado de ahora trabajar con el vector R con sus 3 direcciones perpendiculares completas. Las ecuaciones que van a regir el movimiento en 3 dimensiones con aceleración constante van a ser similares a las que teníamos con 2. Ahora si el vector A es constante, que implica que sus 3 componentes son constantes, entonces puedo integrar cada una de las ecuaciones de las componentes de la velocidad en cada eje y cada una de las componentes de la posición en cada eje, y llegaré a expresiones donde ahora en lugar de tener 2 términos en cada una de las componentes del vector posición inicial, velocidad inicial y aceleración, voy a tener 3 componentes, ¿no? Entonces fíjense que son expresiones análogas a las que ya teníamos para 2 componentes, simplemente agregando el término asociado en la dirección del eje z, tanto para el vector posición como para el vector velocidad. Pero la forma vectorial de la expresión, fíjense que es la misma. No, R de t igual a R0 más B0 por t más un medio de AT cuadrado, donde R0, B0 y A son vectores. La diferencia es que ahora son vectores en los cuales escribo 3 componentes en lugar de 2, como lo hacía en el plano. Pero las expresiones vectoriales, obviamente en 2 y 3 dimensiones no cambian. Lo que cambia es que agrego una dirección más en cada uno de esos vectores. Consulta. Sí. En este caso, en 3 dimensiones, nosotros le agregaríamos lo de gravedad a eje de z, ¿no? Bueno, si fuera un movimiento regido por la aceleración de la gravedad, habría que ver si tiene sentido realmente definir el movimiento en 3 dimensiones. Porque es cierto, yo dije, el movimiento bajo la acción de la gravedad se mueve, se desarrolla en el espacio, pero fíjate que siempre el movimiento es en un plano. Vos siempre podés encontrar un plano, vos podés mover los ejes de forma tal que la velocidad inicial te determine cuáles son X, cuál es X y cuál es Y. Y vos definís tu sistema de coordenadas con las componentes de la velocidad inicial que te definan esas 2 direcciones. Y olvidarte del tercer eje. El tercer eje sería perpendicular a ese, pero en ese no hay movimiento, entonces no lo ponés. Ah, bien, Entonces, yo aclaro nomás. sí, Bueno, no, yo entiendo lo que vos decís. En ese caso, usualmente la aceleración estaría en la dirección K. Entonces la aceleración sería, a sub z sería menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, a sub x sería 0, a sub y sería 0. ah, bien, bien, bien. ¿Está bien? Si fuera el espacio definido con las 3 dimensiones para un movimiento regido por la aceleración de la gravedad. Pero ya te digo, no es necesario irnos a 3 dimensiones si yo quiero tratar un movimiento de tiro oblicuo. ¿Cuándo necesito plantear un movimiento de 3 dimensiones? Y, por ejemplo, si yo pateo una pelota, pero quiero tener en cuenta el viento que es transversal al movimiento de tiro oblicuo. Entonces, la pelota ya no se mueve en un plano, porque ahora aparece una componente de aceleración que la da el viento, habría que ver cómo es el problema, ¿no? Pero aparecería una componente de aceleración en el eje Y, en el eje Z está la aceleración de la gravedad, en el eje X no hay aceleración, pero en el eje Y
a ver, espera, vamos a volver acá, ¿no? Yo tiro la pelota así, en un movimiento así, ¿sí? En un movimiento parabólico que estaría en el plano, en principio, X e Y. Entonces, si yo la tiro con una velocidad inicial que está en el plano X e Y, en condiciones normales el movimiento se desarrolla en el plano XZ. No necesito el eje Y. Entonces me alcanza con dos. En vez de llamarlo X e Y, lo llamo XZ, es lo mismo. Me alcanza con dos ejes. Ahora, si hay viento en la dirección Y, ponele, entonces me aparece una aceleración debida al viento en el eje Y. Entonces, bueno, me dicen que la aceleración vale tanto, no sé, me dan una expresión. En ese caso, ahí sí necesito los tres ejes, porque el movimiento ya no va a ser en el plano XY, sino que el movimiento se va a desarrollar, bueno, en el espacio, ¿no? A medida que empieza a moverse acá, también se va a mover para allá. Entonces, en ese caso, no tengo otra opción que trabajar con los tres ejes y con aceleraciones en el eje Z y en el eje Y. Esta y esta van a ser diferentes de cero. Ese sería un ejemplo por ahí de cuándo necesito usar las tres componentes del vector para desarrollar un movimiento acelerado con aceleración constante en los tres ejes, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí.